Vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el tercer mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Vamos a andar en verso y latín para... Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el tercer mundo. Bueno, y comenzamos el programa de esta semana. Aquí estamos con Valeria Fariña, María Torrellas, que ya ha vuelto de Cuba, Jorge Levinger y nuestro operador Vicente allí en los sonidos, y también se va a agregar después Julia Motura. Y estamos esperando que venga también Vicente Citolema, así que hoy va a haber bastante gente para hablar y contar las noticias de esta semana. Y vamos a empezar otra vez con Venezuela, porque el conflicto obviamente sigue, la injerencia norteamericana cada vez es mayor, hay anuncios permanentes por parte de voceros del Departamento de Estado, pero también por el propio Trump. Después vamos a hablar de lo que ha sido la entrevista vergonzosa entre Trump y Bolsonaro, pero allí en esa entrevista Trump volvió a reiterar la necesidad de seguir asfixiando a Venezuela, no descartar la intervención militar, y en ese marco esta semana se volvió a producir un nuevo apagón. Este pasó más desapercibido, pero fue un apagón realmente fuerte en algunas zonas de Caracas, de Miranda, de algunos estados. O sea, la idea es no dejar respirar y descansar al pueblo bolivariano. Esa es la estrategia de el Departamento de Estado y también de la OEA y de, obviamente, los países que en América Latina apoyan a Trump. Pero Nicolás Maduro y el pueblo venezolano siguen allí resistiendo, generando alianzas con los que se quieren aliar, en este caso China, Rusia, Irán. Por supuesto que de acá, cada uno da lo que puede, y en este sentido esta semana se volvió a conocer un nuevo cargamento de medicinas que manda Rusia para tratar de paliar la gran dificultad que genera el bloqueo contra los medicamentos. Bueno, y de Venezuela hay muchas noticias. Por ejemplo, el fracaso de la reunión que hubo entre el vicecanciller ruso y el Elliot Adams, el representante de Estados Unidos para Venezuela. Hicieron una negociación intentando llegar a algún acuerdo que fracasó totalmente, y lo que me parece más interesante e importante es que el representante ruso aclaró y volvió a insistir en que no es aceptable ningún tipo de intervención militar en Venezuela. Pero además en Estados Unidos se ocuparon 3 representaciones diplomáticas de Venezuela que, aunque rompió relaciones con los Estados Unidos, mantiene lo que son sus propias representaciones, y fueron ocupadas por grupos de opositores con todo el apoyo oficial de los Estados Unidos. Y esto motivó una crítica muy, muy fuerte de Venezuela, porque es el rompimiento de todos los convenios de Viena con respecto a lo que son las relaciones diplomáticas.
Bueno, esta es alguna de las cosas que podríamos mencionar. A propósito del apagón que hubo en Venezuela, fue un apagón generado por Estados Unidos, y en los medios se cuestionó mucho la posibilidad de que realmente Estados Unidos hubiese podido realizar ese ataque. Y hubo toda una campaña muy fuerte diciendo que no, que era impensable e imposible que Estados Unidos realmente llevara a cabo ese tipo de acciones, que cómo iba a hacerlo. Y algo muy interesante que pasó esta semana, en contravía de eso, es que Edward Snowden, que es el ex agente de la CIA, explicó precisamente cómo sí se puede hacer eso, porque él manejó durante años el software y todo el complejo tecnológico que se encarga de este tipo de operaciones, y lanzó 2 videos, Snowden, explicando que sí, que es posible que Estados Unidos, y que sí hacen eso, apaguen centrales y dejen a países en plenos apagones en aquellas sociedades en las que los gringos están en desacuerdo. Eso es algo importante que violenta los derechos humanos, porque afectó a los hospitales, afectó toda la distribución del agua y además de la alimentación. También queríamos recomendar un artículo que tenemos en la web de Pascualina Curcio, que habla precisamente de la guerra, pero de la guerra económica que viene sosteniendo Estados Unidos contra Venezuela. Es un análisis muy minucioso y documentado que hace esta economista, en la que realiza una cronología de todas las sanciones y agresiones económicas que Estados Unidos llevó contra Venezuela desde diciembre del 2014 hasta ahorita, es decir, hasta enero del 2019. Y Pascualina explica cómo han atacado la moneda y cómo ha impactado toda esta serie de medidas que forman parte de la guerra económica contra el pueblo venezolano, y da una cifra reveladora y que dice justamente que las pérdidas actuales de Venezuela superan los 114.302 millones de dólares. Esas son las pérdidas que ha tenido Venezuela ahorita. Y eso equivale, dice Pascualina, a la importación de medicamentos y alimentos que podrían abastecer a los 30 millones de venezolanas y venezolanos durante 26 años. O sea, es una cifra enorme que da cuenta de que la situación en la que está Venezuela tiene que ver con la intervención y con la guerra, y no con medidas mal ejecutadas por Maduro, como dice habitualmente la prensa. O sea, esta cifra lo está revelando claramente. Por otra parte, hay que decir que la oposición venezolana, que está muy fragmentada, ya ha empezado a dar muestras de cansancio con respecto al rol que juega, el devaluadísimo rol que juega Juan Guaidó. De hecho, en las redes, pero también en algunos comunicados y algunos artículos que han salido en El Nacional, un diario absolutamente antichavista, y en El Universal, otro diario que está en la oposición, algunos conocidos miembros de la oposición dicen que Guaidó ya se le ha dado el tiempo suficiente y no ha hecho absolutamente nada. Y otros, y esto es lo muy interesante, han salido a decir públicamente que el rol que ha jugado Guaidó de ser abiertamente un cipayo de Estados Unidos es algo que desmerece a la oposición venezolana. O sea, que una cosa es pelear contra Maduro y otra cosa es someterse a la idea de la intervención extranjera en Venezuela. Y en ese sentido, hay algunos de estos opositores que están planteando que no se puede seguir esta guerra indefinidamente y que hay que dialogar con el gobierno y tratar de sacarle algún rédito a ese diálogo y no seguir hostigando con la ayuda de Trump, porque eso nos dice textualmente uno de ellos, nos va a conducir a un precipicio del cual
podemos desembocar en una guerra civil. Vos sabés que me parece que sería interesante también mencionar que el presidente Maduro pidió que todos los ministros presenten su renuncia. Habría que analizar un poco, tendríamos que analizar un poco los motivos, pero está muy claro que quiere, frente a semejante guerra económica, de cortes de luz, etcétera, consolidar lo que es el PSUV, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, y todos los sectores aliados de algún modo, ¿no? Yo creo que Maduro está preparando un gabinete para la guerra, precisamente. Necesita un gabinete coherente, sólido, duro, fiel, leal, y en ese sentido me parece correcto que lo plantee. Allí hay un documento de la corriente revolucionaria Bolívar Zamora que entra a saco con esto, entra a hablar de esto precisamente y dice: esperemos que no se pierda la oportunidad. Hemos tenido muchos cambios de gabinete y las intenciones siempre fueron buenas, pero después todo esto se fue desflecando y quedó en dificultades un sector con el otro, hubo gente que se tuvo que ir acusada de corrupción. Bueno, lo que ya sabemos que ha pasado con algunos de los gabinetes de Venezuela, pero en este caso me parece que la intención es realmente buena, en el sentido de que tienen que cerrar filas para que lo que venga, que yo supongo que, y en esto hay coincidencia en muchos analistas, va a ser duro lo que viene, porque se va elevando el nivel de agresión. Necesita un gabinete muy, muy, muy consolidado. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Este trovador de los llanos de Venezuela que queremos tanto, Gino González: solo de pan no se vive. Siembra una semilla y después nace una mata, con el agua se levanta, con el sol que la acaricia. Después nos brinda la risa de la flor y el alimento, un gran acontecimiento. Simple por lo cotidiano, pero fue para el ser humano mágico descubrimiento. Con el uso de la siembra arranca el sedentarismo y los primeros indicios de propiedad de la tierra. Quizás la primera guerra con el primer extravío, cuando perdieron los ríos el amor de su caudal y la lucha por el pan comenzó a dar escalofrío. Solo de pan no se vive, no es suficiente la arepa, pues los pueblos no son libres solo porque se alimentan. Cuando la leche materna de la madre la perdimos, así arranca el consumismo y comienzan los problemas. El gusto se degenera, se convierte en artificio, se fue convirtiendo en vicio. Azúcar, sal y manteca para lucro de la empresa mortal del capitalismo. El problema no es el trigo, la cuestión son los extremos de que nos alimentemos con lo que no producimos. ¿Cómo fue que nos perdimos de nuestro propio país? Si esta tierra es la raíz del pan que nos levantó, que tan solo no es arroz ni una mata de maíz. Solo de pan no se vive, no es suficiente la arepa, pues los pueblos no son libres solo porque se alimentan. Del conuco a la cocina la arepa tiene su forma, se cuelma y se deshoja, se grana y después se trilla. Por lo general se pila, ya sancochado se muele, pero si el maíz está verde, así se hace la cachapa, las hojas engordan las vacas y a los cochinos el nepe. Arepa, pan de jojoto, nuestros abuelos lo saben, pan de yuca es el casabe, y no se olvide tampoco que pan también es topocho, apio, ñame y el ocumo, y hasta también el lechugo, y qué decir de la uyama.
Pan es lo que junto al agua ayuda para ser tarugo. Solo de pan no se vive, no es suficiente la arepa, pues los pueblos no son libres solo porque se alimentan. Bueno, y vamos a hablar ahora, en resumen latinoamericano, de Colombia. Esta semana, nuevamente, la política represiva de Iván Duque dio que hablar en el sentido de que ha habido una intervención militar fuerte, policial también, en el Cauca contra los indígenas que están protagonizando la minga social. Este martes pasado hubo un ataque con armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad y se reportaron varios heridos. También hubo un policía muerto que el gobierno de Duque acusa a la FARC, a la disidencia de la FARC, que habrían operado allí, aunque los propios indígenas dicen que murió de fuego amigo, o sea, murió producto de las balas que tiraba la propia policía. De hecho, esta semana también hubo otro episodio parecido en el cual un policía estaba manipulando una carga explosiva que ahora utilizan para arrojar con perdigones y con clavos en los perdigones contra los manifestantes, y le explotó y obviamente quedó muy mal herido. Allí hay que decir que la minga social está reclamando un diálogo con las autoridades para que se cumpla lo que Juan Manuel Santos había prometido en su momento, que ha quedado en nada: adjudicación de sus tierras en base al derecho ancestral y colonial, un gobierno autónomo para los pueblos indígenas, ser consultados sobre decisiones que afecten sus espacios y el medio ambiente, como la cantidad de proyectos mineros que hay en la zona del Cauca, cese del asesinato de líderes sociales y lideresas sociales y cumplimiento de los acuerdos de paz. En base a esto hay movilización, pero en base a esto también la respuesta que da el gobierno es siempre la misma, o sea, aplicar la represión y después acusar a los indígenas de ser los que de alguna manera están generando un proceso subversivo contra el Estado colombiano, y esto no es solamente con los indígenas, está pasando también en las ciudades con otros gremios que se están movilizando. Y este movimiento indígena fue apoyado por muchas organizaciones sociales, por otra parte, y lo que ha desatado un verdadero tembladeral para el gobierno de Iván Duque, que ha planteado que no va a negociar con los indígenas porque están cortando, por ejemplo, la ruta panamericana por la zona del Cauca, que no va a negociar hasta que no abandonen estas medidas de protesta. Lo que pasa es que si abandonan las medidas de protesta, como ya está muy claro, Iván Duque se olvida de que existen directamente los indígenas. Además, los maestros han hecho un paro de 48 horas. Sí, la segunda jornada de paro nacional hicieron, Jorge, y volvieron a tomar las calles los profesores y las profesoras. Se calcula más o menos que más de 400.000 marcharon por las principales ciudades del país. Estos profesores están nucleados en una federación, que es la Federación de Educadores de Colombia, la FECODE, que en esta oportunidad tuvo el acompañamiento de la CUT, es decir, de la Central Unitaria de Trabajadores. Y es una protesta que, como decía Carlos, se suma a la de la minga y que tiene una serie de reivindicaciones particulares, ¿no? Obviamente, las de su propio sector. Entre otras cosas, los profesores lo que están haciendo, los profesores y las profesoras, es rechazar el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo para los próximos 4 años que se está debatiendo actualmente en el Congreso. Y rechazan este proyecto por 2 razones. Una, que profundiza la precariedad laboral, ¿sí?, de todos los docentes y de los funcionarios, y que además profundiza también, por otra parte, la desigualdad social. Así que los profesores le están plantando duro a esto y también están exigiendo
como sucede con otros sectores que están en lucha, están exigiendo garantías para su integridad física porque han sido amenazados públicamente y a través de la prensa. Los profesores también, como es habitual, reclaman el acceso universal y gratuito de la enseñanza en todos los niveles, es decir, más allá de lo universitario. Así que es otra protesta fuerte y nacional que se está sumando a un panorama de conflictividad a la que Duque no puede amedrentar, ¿no? puede bajar los niveles. Lo de Colombia realmente tiene un montón de matices, como vemos, indígenas movilizados, represión, profesores, también estudiantes movilizados, pero también hay otra variante que sería interesante comentar. A partir de lo que pasó con el intento de invasión desde Colombia a Venezuela, y todo lo que fue la descarada idea de la ayuda humanitaria, que no era tal ayuda ni menos humanitaria, acuérdense que se pasaron para el otro lado una cantidad de desertores venezolanos que ahora están en Cúcuta, y el gobierno de Cúcuta, el alcalde de Cúcuta ya no aguanta más la presión que está sufriendo de no recibir nada del gobierno, ser ninguneado por el gobierno de Iván Duque, y por otro lado tener un conflicto interno allí con su propia población, porque estos militares se emborrachan, están viviendo en un hotel y están generando todo tipo de conflictos. Esta semana ha trascendido un comunicado de estos militares, ex militares, desertores, que si vuelven a Venezuela deberán ir presos, donde dice que el gobierno de Duque los ha dejado en la estacada, que no los ayuda y que ellos ya no tienen ni para comer y quieren volver a su país. Este era el famoso ejército que quería armar la oposición para invadir Venezuela. Bueno, están todos quejándose de la situación en la que está viviendo, y el alcalde le dice ojalá se vayan rápido, porque la verdad que están molestando a nuestra propia población y están generando conflicto tras conflicto. Sí, hay otro tema que me parece importante, es que el Congreso está debatiendo, si va a debatir o no en realidad, los cambios a la Justicia Especial de Paz que planteó Iván Duque. ¿Por qué están debatiendo si lo va a tomar o no lo va a tocar? Por un motivo muy elemental, porque esto no corresponde que el Congreso lo discuta, porque ya hay fallos de la Corte Constitucional de que esto es una cuestión correcta, forma parte de los acuerdos de paz del 2016 y que no se pueden volver a modificar, y mucho menos de manera unilateral, como quiere el gobierno. Y por último, para terminar este segmento de Colombia, decir que el Comando Sur de Estados Unidos, a través de su usuario oficial en Twitter, reveló que la Fuerza Aérea Colombiana está entrenando con las fuerzas conjuntas de Estados Unidos en la ciudad norteamericana de Nevada. Las relaciones carnales entre Colombia y el Comando Sur son totales en este sentido. Tales ejercicios de cooperación militar se realizan con el presunto objetivo de profundizar la comprensión de la situación de seguridad que cambia rápidamente, informa el Comando Sur. Esta es la tercera oportunidad en que la Fuerza Aérea Colombiana participa en este ejercicio. Esta vez se realiza a menos de un mes del intento intervencionista de ambas naciones de ingresar de manera ilegal con la pseudo ayuda humanitaria a Venezuela. Bueno, nos vamos de Colombia con un trovador, cantor, guerrillero, Lucas Iguarán, asesinado por el ejército colombiano. Soy el indio. Soy de esta tierra, yo soy el indio de mi región. Ahora no es justo que aquí otro venga, digan ser
templamiento del cogui arsario, soy el sudor labriego de los mocaná, soy el sudor labriego de los mocaná. Yo soy el indio orilla del Nevado, en tierra inhóspita y productiva, si buena tierra me la robaron y sobre el hielo no se cultiva. Mi buena tierra me la robaron y sobre el hielo no se cultiva. Soy el guajiro en sus arenales, dueño del gas, dueño del carbón. Muero de vainas que son curables y sin embargo pa' mí no son. Muero de vainas que son curables y sin embargo pa' mí no son. Soy el chimila que agoniza en San Ángel, soy el reducto del indio motilón. Yo soy el yugo, tengo que liberarme, yo soy el indio de mi región. Yo soy el yugo, tengo que liberarme, yo soy el indio de mi región. Yo soy el indio, yo soy el indio, yo soy el indio de mi región. Yo soy el indio, yo soy el indio, víctima de la expoliación. Yo soy el indio, yo soy el indio, y respetado por la nación. Yo soy el indio, yo soy el indio, yo soy el indio de mi... Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora seguimos con Resumen Latinoamericano, ya metidos a fondo con Argentina. Esta semana hubo una nueva gran movilización de los movimientos sociales, de la CETEP, de la Confederación de Trabajadores de Economía Popular, de Barrios de Pie, del Frente Darío Santillán, de todas las organizaciones sociales que están reclamando por un plan de emergencia social, por la posibilidad de que los comedores populares tengan la comida que el gobierno ha prometido. Hay que contarlo y repetirlo, de que cada vez son más los comedores populares en los barrios de la periferia de Buenos Aires, incluso en la propia capital. Cada vez más la gente pobre que se acerca a tratar de comer por lo menos una vez al día a través de el trabajo militante que hacen muchas organizaciones sociales, y también son cada vez más los que habitantes de la ciudad de Buenos Aires y de la periferia que duermen en la calle y que comen de la basura directamente. Este es el plan de Mauricio Macri, del ministro Duhovne, el plan del Fondo Monetario, que está recibiendo respuesta en la calle, pero ellos trabajan con un nivel de impunidad tan grande que no generan ningún tipo de posibilidad que no sea otra nueva movilización como la que se está anunciando ya para el 4 de abril, donde ahí sí participarían todas las centrales sindicales, incluso la CGT, sectores de la CGT, y habría una marcha que vendría desde Rosario y San Nicolás para apoyar esta movilización que le va a exigir al gobierno la revisión de este plan económico que está conduciendo a gran parte del país al precipicio. También digamos que esta semana hubo paros nocturnos en todo el transporte de colectivos en el interior del país, producto de la reclamo por una paritaria que no se ha dado por parte del gobierno, a pesar de los subsidios que le da a los empresarios del transporte. Así que bueno, veremos cómo se resuelve este punto. Y digamos también que hay un tema que fue muy importante esta semana, es que el gobierno ha planteado lisa y llanamente la destitución del juez Alejo Ramos Padilla, que está investigando toda la cuestión de el espionaje ilegal de medios de agentes nacionales y extranjeros, sobre todo de los Estados Unidos y de Israel también. Esa destitución que está planteada, que se planteó para que lo haga el Consejo el Consejo de la Magistratura
que es muy poco probable que pueda avanzar. Sin embargo, motivó que el propio presidente lo plantease en una conferencia de prensa de que ya nos ha hecho muchas, dijo, respecto a Ramos Padilla, porque por ejemplo le planteó defensas contra el aumento de las tarifas, que en Argentina son inconmensurables directamente. Pero frente a todo esto, el gobierno se encontró con una situación muy poco habitual. La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, la primera vez que por unanimidad los 5 jueces de la Corte Suprema de Justicia plantearon darle toda la ayuda que plantea Ramos Padilla para continuar su investigación, que son un vehículo, son incorporar nuevos personal, pero más allá del hecho en sí mismo, es un verdadero mensaje político al presidente y al gobierno de Mauricio Macri, que veremos cómo continúa, pero ha sido muy, muy fuerte. También, Jorge, decir que este caso que Ramos Padilla está investigando ha logrado concitar apoyo popular. Hace mucho que no se veía una convocatoria de solidaridad con un juez como la que se vio el día jueves, en el sentido de que hay mucha gente que está harta de los manejos de Macri, Bullrich y todo el staff gubernamental que arropan, por ejemplo, a un señor como Stornelli, que es directamente un chantajista, y por otro lado quieren sacarse de encima a un juez que trata de investigar. Esto, como vos decís, este fallo de la Corte Suprema, esta decisión de la Corte Suprema, más que fallo, de ayudar a Ramos Padilla a seguir adelante, no es una cosa nimia, va a traer mucha cola porque evidentemente está mostrando que están hartos la población y también algunos jueces de este manejo espurio que está llevando adelante el gobierno. Y vos sabés que el presidente de la Corte Suprema, que al iniciarse en marzo el nuevo año judicial, planteó la situación de crisis y de falta de credibilidad que está teniendo la justicia. O sea, aceptó autocríticamente que esto está como nunca tan sometida al poder político que lo que es la justicia argentina. Y esto me parece muy importante porque también tiene que ver con lo que hablábamos de los migrantes que están modificando por decreto una ley que es absolutamente inconstitucional y sin embargo lo hacen sin más ni más. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y esta vez tiene que ver con el 24 de marzo, esa fecha emblemática que se realiza en Argentina, en todas las provincias y en la capital, que reúne a la mayor cantidad de gente, de movimientos sociales, políticos, donde nos unimos todos y todas para repudiar ese golpe de Estado del 24 de marzo. Esta canción es una convocatoria a esa marcha. Se llama La 24 Canción y la hace la Murga Contraflor al resto. Yo tengo tantos hermanos que no lo puedo contar. Nacen desatando vendas, destapando su identidad. Cada cual con una historia que quisieron ocultar, lo que desaparecieron. 30.000 hermanos más se escuchan en algún lado, hasta siempre y nunca más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, gritando gritos que nadie antes podía gritar. Por más que su boca se pudra, no pararán de alentar, para que pague el genocida quien privó su libertad. Ya se escuchan en la calle hasta siempre y nunca más. La 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 la. Cantando
Bueno, y seguimos en Resumen Latinoamericano. Recién estábamos hablando de la situación crítica que está viviendo Argentina, con desocupación, con gente comiendo en la calle, con muchas marchas contra el gobierno, y ahora estamos realmente a pocas horas de que se produzca una de las grandes marchas populares de unidad del campo popular argentino, que es el 24 de marzo, que recuerda precisamente lo que ocurrió hace 43 años, el 24 de marzo del 76, cuando la dictadura militar más terrible que hemos tenido en el país hizo tabla rasa y provocó 30.000 desaparecidos, miles de presos y presas y también miles y miles de exiliados. Para hablar de esto y recordar esa fecha estamos con Vicente Cito Lema en la otra punta del teléfono. Te saludamos, Vicente, y bueno, queremos una reflexión tuya a 43 años de este golpe tremendo que vivimos. Bueno, un abrazo fuerte a todos los compañeros que están ahí en la mesa. Y yo desde aquí con una alegría y a la vez con una tristeza gigantesca. La alegría es porque sé que el 24 de marzo se abre una posibilidad en este momento concreto, hoy y aquí, de estar unidos en defensa de los derechos humanos. Esa palabra que significa todo para el campo de quienes sienten que los derechos humanos sintetiza toda la posibilidad real de vivir con dignidad la vida, con conciencia de la vida, con derecho de la vida, con amor por la vida, y los que sienten frente a esa palabra como que se les abre la posibilidad de mirarse en el espejo y ver su verdadera cara, que es la cara de lo inhumano, de el que siente que el otro no existe, que el otro es una cosa que se puede matar, pisotear, de denigrar siempre en la búsqueda de la avaricia y del egoísmo. Así es la historia de la humanidad, y así en cada momento histórico se van dando las cosas. Y la alegría, insisto, viene porque sé que en este momento tan especial seremos muchos y muchos y muchos los que iremos este 24 de marzo a rescatar nuestra propia historia, que es la historia, insisto, de ese fuego de Prometeo que transcurre por toda la humanidad. Y siento también, y ahí viene mi tristeza, que hay un sector de la sociedad, especialmente gente joven, gente que no vivió aquella época, que le cuesta en este momento tan especial de lucha cultural, de batalla por los valores esenciales, que no desde una mirada, entre comillas, desde el mal, sino muchas veces desde el desconocimiento, desde la confusión que marca esta época, sienten que es algo que sí, que está bien, pero que como que no le toca, que es de otra época. No estoy diciendo todas las nuevas generaciones, no se entienda eso, pero hay una parte, tengo todavía estudiantes, voy a la universidad y veo que ahí también se dan estas circunstancias. Un sector que es capaz de sentir como propia aquellas batallas por la dignidad humana de la que vos hablabas, de las que hemos sido testigos y parte todos los que estamos en este programa. Pero también siento que hay otros que no es que desprecian, sino que piensan que es algo de un pasado, que solo así que tienen que recordarlo los que lo vivieron, y como que pasa por un camino que no los integra. Eso también es parte de lo que está pasando hoy. Y después está esa otra parte que de una forma u otra, sincerándose o no, odian los derechos humanos porque expresan esa dignidad por la vida que va en contra de sus intereses concretos
de clase social, de sectores que hacen de vivir en la muerte del otro la posibilidad concreta de vivir con los privilegios de vida que hace a su vida como camino de la muerte de las mayorías populares. Esa es la situación hoy, y es una situación que se repite históricamente, pero que hay momentos en que se agrava. Y se agrava porque desde la época de la dictadura militar nunca hubo un gobierno en la Argentina, y más aún elegido con las reglas del juego constitucional, que exprese semejante desprecio por la vigencia de los derechos humanos, de cada uno de los derechos humanos, del derecho a la vida, del derecho a la libertad, del derecho al trabajo, del derecho a la salud, a la educación. Pareciera que la actitud de este gobierno se diferencia, obviamente, ruego que se entienda lo que voy a decir, pero se diferencia del terrorismo de Estado nada más que en la cantidad de muertos. Los muertos de hoy, desde la acción política militar, no tienen la desmesura espantosa que hemos conocido, pero desde la cabeza que lo organiza y desde los intereses que se privilegian y que necesitan defender como naturaleza de su existencia, los actos del mal siguen siendo lo mismo. La cara de los que hacen la violación de los derechos humanos tiene los mismos rasgos, tiene la misma consistencia de clase social que hace de la muerte, insisto, la posibilidad de sus privilegios. Y en eso estamos, en el medio de esta lucha que vigoriza las conciencias, desafía a las nuevas generaciones a entrar en la memoria para entrar realmente en la posibilidad de generar el mañana, porque si alguien quiere pensar que puede construir el mañana sin conciencia del ayer, va por un camino errado, y tendremos que ayudar especialmente a las nuevas generaciones, insisto, no a los que ya tienen esa maravillosa intuición de ver en la memoria el camino de la vida real y la vida de todos, sino aquellos sectores que como un poco desprecian el tiempo que fue, porque piensan que si no le quita posibilidad de construir el mañana. Y yo insisto, no hay posibilidad de construir el mañana sin la conciencia histórica. Si uno corta el hilo de la historia, no construye nada nuevo, directamente queda empantanado. Bueno, ahí estamos, convocando con angustia y con amor a la gente más joven para que no falle este domingo, y esperando encontrarme como tantos años con los compañeros de lucha, que hoy tenemos como la obligación más que nunca de no renunciar al privilegio de estar vivos cuando tantos de nuestros compañeros no lo están. Vicente, vos sabés que este domingo 24 de marzo va a ser, como bien decís vos, una cosa muy, muy especial, porque frente a este gobierno, no sé, pero me parece que es esencial la participación popular mayoritaria y unitaria para terminar definitivamente en este proceso próximo electoral con quienes se han burlado tanto de los derechos humanos. No sé cómo lo ves vos. Y sí, la historia nunca se repite exactamente, lo sabemos, pero hay en rasgos generales circunstancias que cada tanto marcan como una necesidad de profundizar en las cosas. Hace no tanto tiempo atrás, también con este gobierno, la posibilidad de dejar en libertad a los genocidas convocó a mucha gente que incluso tenía un poco como adormecidos sus recuerdos. Como el 2 por 1. Yo me atrevo a decir que en este momento
las cosas se han agravado. No hay algo tan puntual de golpe como fue esa circunstancia, pero visto desde el conjunto de la violación de los derechos humanos, la destrucción de todo lo que permite que una sociedad tenga justamente eso, el espíritu social, el tejido social, la destrucción de la sociedad que está cometiendo este gobierno, me atrevo a decir que en las secuelas que deja es más espantoso aún que lo que deja en el plano social la dictadura militar. Obvio, volvemos a decirlo, ¿quiénes somos nosotros para olvidar tanta muerte y tanto sufrimiento? Si ahí están familiares, amigos, compañeros, nada de eso. Pero si uno ve, como explicara también Rodolfo Walsh, que detrás de la dictadura militar de aquellos años, del terror de Estado, había planes concretos, económicos, políticos, geopolíticos, industriales, comerciales y sobre todo bancarios, que organizaban esta nueva faz del capitalismo con estructura básicamente financiera. Detrás de todo eso estaba el terrorismo de Estado, pero la muerte siempre ligada a un plan, no era acción irracional, era acción de vida concreta con planes económicos, políticos, geopolíticos concretos. Hoy estamos en la misma circunstancia. Por suerte, para la vida, la cantidad de muertos no se compara, pero el horror de la destrucción social sí se compara, y los fines de la muerte del ayer son los fines de este gobierno de hoy, que yo, y me hago cargo de mis palabras, desde que empezó lo he llamado una dictadura, porque una dictadura no es solo, insisto, cuando la Constitución es violada por un ejército, por las armas, no, esas son formas clásicas, pero estas formas de hoy son también las formas de destruir ese pequeño y final tejido social que permite vivir junto al otro, sentir la mirada del otro. Hoy el otro es una nebulosa para buena parte de la sociedad. Hay casi como un temor de vivir junto al otro, y ese daño social, esa ruptura sistemática del tejido social, es un daño que hace hacia la construcción de un país, de una sociedad mirando al mañana, con una responsabilidad histórica que tal vez muchos de los que votaron a este gobierno no tenían conciencia de lo que estaban haciendo. Los que tenían conciencia son cómplices civiles, como decíamos en relación a la dictadura del ayer. Y los que no tuvieron conciencia la tienen que despertar, porque los palos son para todos. Y si no despiertan de esos palos, es porque no es que están dormidos, sino porque están felices con que esos palos se den. Son parte de los que quieren matar la vida. Bueno, Vicente, como siempre, muy claro, y además con la idea de que en la calle tenemos que seguir presionando para que este gobierno se vaya definitivamente, y también para homenajear a todos los que pelearon por todas las vías posibles contra la dictadura militar. No hay mejor homenaje a los compañeros que seguir peleando. Un abrazo a todos ustedes, nos vemos el 24. Un abrazo. Era Vicente Cito Lema, que realmente nos ha dado una lección de lo que es la lucha por los derechos humanos muy concreta en la Argentina. Y también aprovechamos para homenajear a Rodolfo Walsh, que caía también bajo las balas de la dictadura, de los milicos, de la ESMA en ese caso, un 25 de marzo de 1977, y su legado sigue presente en todos los y todas las que hacemos
este tipo de periodismo, ¿verdad? El que el maestro Walsh predicó con el cuerpo, predicó con su sabiduría, y un homenaje a Rodolfo Walsh, montonero, Rodolfo Walsh escritor, Rodolfo Walsh periodista, Rodolfo Walsh y su legado revolucionario para todos los comunicadores y comunicadoras populares. Vamos a escuchar a Diego Iglesias en otro tema vinculado a recordar este 24 de marzo del 76, Esos ojos. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo. Porque tener un rival, porque tener esos ojos, los que te miran tan mal, ya no se puede salir de la historia y menos volver atrás. Uno se cree tan fuertes, pero no siempre ganan. Pudiste apagar la luz y no apagaste sus almas. Quisiste tapar el sol, pero no tapaste nada. Solo escondiste las caras que no te dejan descansar, y estamos más juntos y cerca que nunca. Pudiste imaginar que esa mentira que vos derramabas un día te iba a ahogar. Pudiste apagar la luz y no apagaste sus almas. Quisiste tapar el sol, pero no tapaste nada. Solo escondiste las caras que no te dejan descansar, que no te dejan respirar, que no te dejan de mirar, que no te dejan descansar. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y seguimos en Resumen Latinoamericano, y ahora sí nos vamos a Brasil. Recién comentábamos que esta semana se produjo una vergonzosa reunión entre Jair Bolsonaro, el presidente brasileño, con Donald Trump en Estados Unidos. Digo vergonzosa porque la verdad que uno
ya no se sorprende con el nivel de cipallismo de algunos gobernantes latinoamericanos, Macri, Bolsonaro, Mario Abdo Benítez, bueno, el propio Sebastián Piñera, pero siempre hay un punto más para avanzar. Y Bolsonaro, aparte de ir con la camiseta de fútbol y congeniar ahí con Trump y todo lo demás, después escuchó a Trump cómo Trump le daba recomendaciones de lo que tiene que hacer Bolsonaro y aceptó todas las indicaciones que Trump le dio. Esto obviamente no es bien recibido por todo el mundo en Brasil, por supuesto por todos los que adversan a Bolsonaro, desde ya lo están denunciando, pero también en las propias filas de el gobierno. Esto genera rispideces, incluso en el bando militar, que es fuerte en el gobierno brasileño, porque Bolsonaro aceptó, por ejemplo, utilizar la base Alcántara, la base que ahora será aeroespacial, para que Estados Unidos ponga sus tropas allí y con la excusa de hacer pruebas aeroespaciales, generar ya un búnker dentro de Brasil. Aceptó que tropas norteamericanas lleguen a Brasil y se asienten también en la frontera con Venezuela. Esto está clarísimo en las intenciones. Y también aceptó que estas tropas puedan operar en Brasil sin ningún tipo de, contando con todo tipo de inmunidad, sin ningún tipo de trabas. Y si cometen algún delito, que generalmente los cometen, no pueden ser sancionadas. Todo esto tiene que pasar por el Parlamento. Pero bueno, Bolsonaro allí cuenta con un espacio, con el bloque de la Biblia y otros bloques más, que le podrían asegurar la entrada a las tropas norteamericanas como él le ha prometido a Donald Trump. Sí, y hay un hecho absolutamente inédito de esta reunión, es que es la primera vez que un presidente extranjero a los Estados Unidos visita a la CIA. Estuvo con la CIA, no se sabe de qué estuvieron discutiendo, pero hay versiones de que obviamente el tema de Venezuela es el que más estuvo dando vueltas, porque está la cuestión, y ahí está muy poco claro qué es lo que quiere Bolsonaro, porque Bolsonaro quería participar, de acuerdo con lo que quiere Trump, en la intervención militar, pero los militares brasileños no están de acuerdo. Entonces tuvo una posición medio ambigua en donde dijo que de algún modo fuerzas militares brasileñas de algún modo no van a participar en una eventual intervención militar. Y la otra cosa que hizo, que se sabe que después de esta visita va a venir a Chile y después sigue a Israel, y se saltea a Argentina, que era lo que siempre hacía Brasil. Primero iba a la Argentina. No, él no solo no fue a la Argentina, sino que quedó en comprarle trigo a los Estados Unidos y no a la Argentina, lo cual su amigo Macri se va a quedar con $300 millones menos de ventas a Brasil. Bueno, tampoco lo queremos por acá, ¿no? Que siga de gira por otros lados. Jorge, no solo no conocemos lo que salió de la reunión que sostuvieron con la CIA, sino que tampoco conocemos detalladamente el acuerdo que firmaron con el FBI, porque firmaron un acuerdo para, como dicen ellos siempre, combatir el narcotráfico, el lavado de dinero y el terrorismo, que son las consignas habituales que utilizan para perseguir después a militantes sociales y políticos. Y otra de las cosas que sí acordaron, es decir, otra de las sugerencias que hizo Trump, que Bolsonaro sumisamente acató, fue la eliminación de la obligatoriedad del visado consular para los ciudadanos estadounidenses que ingresan a Brasil. Él aceptó eliminar esta obligatoriedad, pero sin embargo no hay reciprocidad para los brasileños que ingresen, brasileños y brasileñas que ingresen a Estados Unidos. Además de todo las declaraciones y las medidas escandalosas que están teniendo estos dos genocidas, tuvieron también una respuesta de parte de Venezuela, porque Venezuela sacó un comunicado oficial en el que denunció
cómo había sido abordado este tema entre Bolsonaro y Trump, y dijo que hay que tener mucho cuidado y que además rechazaban la apología de la guerra que habían realizado Bolsonaro-Trump y que era una amenaza para la paz y la seguridad internacional, y convocó a que todos los pueblos del mundo estuvieran alertas porque las potencias militares quieren apoderarse de la Amazonía suramericana. Ahí está en nuestra web el comunicado oficial del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que todos y todas podemos leer, así que también tuvieron una respuesta, no pasaron impunemente estas reuniones, y además también hubieron movilizaciones en algunos países para rechazar la visita de Bolsonaro a Estados Unidos. Ahí lo que también se comentó mucho fue en el diálogo que mantuvieron los dos. Trump le trataba de decir a Bolsonaro que mostrarle su admiración por el carácter anticomunista que tiene el discurso de Bolsonaro. Y Bolsonaro le respondió de que su misión, porque él es un iluminado obviamente religioso, su misión en la tierra, dijo, es acabar con el socialismo en toda América Latina. Por lo cual, Trump hizo un gesto como de aplaudirlo, y Bolsonaro lo cortó y le dijo, en realidad, señor Trump, yo hago lo que usted nos ha inculcado desde que ha llegado al gobierno. Somos parte de lo mismo. Yo admiro su concepto de América grande, Estados Unidos grande, y también llevo adelante la política de un Brasil grande, pero sin comunistas. Volvió a reiterar la idea esta de la guerra santa contra el comunismo. Sí, esto que se va a traducir en Brasil en lo que es la represión a todos los movimientos sociales, porque habló de que vamos a terminar con el socialismo, con el comunismo y con el marxismo, dijo en la conversación con Trump, más que subordinada, digamos así. La verdad que es un hecho inédito, porque cambia toda la política habitual, histórica, no solamente del anterior gobierno de Lula, de Brasil con respecto a los Estados Unidos. Siempre mantuvo una política de cierta independencia y búsqueda de tener una política multilateral a nivel internacional. Esto se acabó en Brasil. Bueno, vamos a dejarlo a Bolsonaro y a Trump y vamos a hablar del pueblo mapuche, porque esta semana hubo una gran movilización en Temuco de las organizaciones mapuche que están pasando por un momento muy difícil, pero no dejan de resistir y combatir. Y en ese sentido, esta movilización tenía como objetivo denunciar la cantidad de presos políticos que tiene el pueblo mapuche y la situación difícil que están pasando esos presos aislados y la mayoría de ellos sumariados sin tener realmente causas concretas para estar en la prisión. Algo parecido a lo que pasó aquí esta semana con todo lo que se había montado con Love Cuyamen, que ahora han sido absueltos. O sea, después de todo lo que montó Patricia Bullrich en la Argentina, con la idea de que era el RAM y que eran subversivos y que eran terroristas y que detrás de Facundo Jones Guala y de los Jones Guala se movía ETA, la FARC y Hezbollah, no faltó nadie. Bueno, ahora una jueza con cierto criterio y sentido común dijo que no había ninguna razón para mantener este juicio y que quedaban absueltos. Ahora, ya es irreversible algo que pasó en medio de eso, es que lo mandaron a Facundo Jones Guala extraditado para Chile y ahí sí lo condenaron, ahí sí lo metieron en la cárcel como ellos querían, que era el plan que habían pactado esta que anda por el mundo hablando de los derechos humanos, la señora Bachelet, con Macri en su momento. Bueno, el pueblo mapuche se movilizó y obviamente hubo represión, hubo detenciones, pero sus autoridades ancestrales han decidido que a partir del 20 de marzo
comienza una idea de desobediencia civil en todo el territorio mapuche, hasta, dicen ellos, conquistar la autodeterminación y el autogobierno mapuche. O sea que la situación para el señor Piñera, que cree que se resuelven las cosas con represión, o para el señor Macri, que plantea lo mismo aquí, es que el pueblo mapuche, frente a todos estos ataques, se crece, se autocrece y se une para responder a la prepotencia de quienes vienen conquistándolo, invadiéndolo y intentándolo humillar desde hace más de 5 siglos. Sí, vamos a seguir informando de la lucha mapuche porque está todo, en las otras zonas de Chile también los están apoyando en la capital, en Santiago de Chile, todas las organizaciones mapuche y otras organizaciones de izquierda. O sea que esto recién empieza, digamos, esta rebeldía directamente contra el Estado, ¿no? Vamos a escuchar una canción de Los Chicos del Maíz. Ellos son un grupo español muy combativo en este tema para recordar la brava lucha de Vietnam, la estanquera de Saigón. Good morning, Vietnam. No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll. A rock and rollear desde el Mekong a Tatatana. Soy yo, suena película de Elvis Presley. Genial. ¿Qué es la zona desmilitarizada y qué significa pacificación? Un general que dice, cogemos un par de dólares y os pacificamos en pequeños trocitos. Soy el rap que escucharía Ho Chi Minh en la jungla, el manifestante antiguerra que duerme en comisaría. El estudiante que se hace preguntas, el beligerante amor libre. Soy el hippie puesto de María. Soy el espía soviético de la Guerra Fría. La voz del pueblo en movimiento. Soy la virtud que busca Dylan en el viento. Soy la juventud quemando la cartilla de reclutamiento. Soy el Black Panther violento, compromiso. Soy Angela Davis, llamando machista Nixon. Soy el insumiso, yo Kubrick, tú Melendi. La verdad no es otra cosa que un solo de Jimi Hendrix. Soy Janis Joplin puesta hasta las cejas, LSD en tu cabeza. El tímido del baile. Soy la bala que atraviesa la nuca de Kennedy. Soy la chupa de Peter Fonda, Easy Rider. Soy el fraile guerrillero, el mayo perdido. El obrero de la Renault traicionado por el partido. Soy el manifestante herido, el último maqui. El Vietcong ejecutando al granjero de Kentucky que muere gratis y a una edad temprana. Soy 7 balas contra Melito Manzanas. Soy puta, soy fulana, soy marica, soy negra. Soy el que se sacrifica, el que sirve, la que friega. Soy la clase obrera lista para la reyerta. La estanquera de Saigón no compra en Zara. Soy de Vara en Bolivia, que no se esconde, gritando dispara cobarde, solo vas a matar a un hombre. No más muerte, ninguna agresión racista, ahora grita cabrón. La estanquera de Saigón. No más muerte, ninguna agresión imperialista, ahora grita cabrón. La estanquera de Saigón. Soy el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. Un guerrillero, un guerrero del Vietcong. La sensación, la nueva canción protesta. Fidel entrando como un héroe en el barrio del Bronx. Soy la maestra represaliada por Franco. El nieto de quien no pudisteis matar. El hijo de quien no pudisteis callar. Soy 100 kilos de amonal bajo Carrero Blanco. Y Harvey Oswald matando a la gran mentira. Soy Rosa Parks gritando pasta desde primera fila. Soy Yuri Gagarin desde el exterior diciendo no veo ningún dios por aquí arriba. Soy la bala perdida que mata al marine. Jean-Luc Darenkas colgado de la pantalla de cine. En mayo del 68 y bajo adoquines no hubo arena de playa. Es y esperanza que aún pervive. Soy el pibe que suena en vinilo, suena en cinta. Un grupo salvaje como el de San Pekimpa. Tú tan primavera sound y otoño alemán. Soy la perfección como el principio de Sete Mal. Y no soy el cubano gusano que interpreta en Scarface al Pacino. Yo soy el cubano armado que apunta y dispara al yankee en bahía de cochinos. Soy el clandestino, el fugitivo, el sin papeles. Soy la clase obrera, antisistema, soy la plebe. Soy el que conmueve, soy el sucio, soy Mejías que levanta el puño como Jane Fonda en comisaría. Soy la rebeldía, el pueblo la mayoría. Soy la guerra fría, el enemigo de la CIA. Soy la valentía del chileno consecuente. Gritando Allende, el pueblo te defiende. No más muerte, ninguna agresión racista, ahora grita cabrón. La estanquera de Saigón. No más muerte, ninguna agresión imperialista, ahora grita cabrón. La estanquera de Saigón. Bueno, seguimos en el programa de Resumen Latinoamericano. Estamos acá en planta con una compañera del bloque de trabajadores y trabajadoras migrantas. Estamos con Carla Montero Barriga. Bienvenida, Carla.
¿Qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias. Gracias por venir. En principio queríamos preguntarte y que le cuentes a toda la audiencia qué es el bloque Migrantes, cuándo surgió, cuáles son los objetivos del bloque. Bueno, el bloque nace en 2017, ¿sí? Ya con el decreto de necesidad y urgencia 70-2017 que saca Mauricio Macri, el presidente, para modificar la ley de migraciones. La ley de migraciones, que es la 25.871, sancionada en el 2003. Es una ley avanzada en relación a los derechos que otorga a la ciudadanía migrante a nivel mundial. O sea, viene a modificar y a retroceder en un avance de derechos que teníamos la comunidad migrante a través de este decreto. Lo hace en enero, antes de que inaugure el Congreso sus sesiones, porque esto lo podría haber llegado al Congreso. Por eso decimos que el decreto no tiene ni necesidad ni urgencia. Y 3 cosas fundamentales que viene a modificar este decreto de la Ley de Migraciones tiene que ver, por ejemplo, con que los delitos no necesariamente tienen que ser penales para que se les pueda hacer un proceso de expulsión a cualquier migrante. Por ejemplo, si movilizamos reclamando nuestros derechos, si somos detenidos y nos arman una causa, como es lo que viene sucediendo, tenemos ya suficiente posibilidad de que se nos inicie una causa, por ejemplo, para la deportación. Un accidente de tránsito también puede ser una causal para el proceso de deportación. Aparte de que cambia esto, digamos que no solo son delitos penales, sino cualquier delito más menor, digamos, también lo que viene a hacer es romper con el proceso o el derecho a la defensa, porque se acortan los plazos para poder defenderse, porque dan por sentada la notificación aunque no sea fehaciente. ¿Qué significa que no sea fehaciente? Que no sea una notificación personal, digamos. Dan por hecho que pegar un papelito en una puerta, que puede ser incluso tu domicilio anterior, da por sentado que se te notificó y que desde ese momento empieza a correr los días para que vos te puedas defender, que son, si no me equivoco, 3 o 5 días. Entonces, ahí va en contra también del derecho a la defensa. Y después lo otro, que es también muy grave, y ahora después paso a explicar por qué, porque hay un caso justamente que estamos acompañando y difundiendo, que tiene que ver con cuando se proceden con estas expulsiones, no se contempla lo que es la unificación familiar. La unificación familiar tiene que ver con que aunque las personas que se le imputa un delito, pongámosle que sea penal, que sea un delito grave, tiene hijos en el país, en este caso Argentina, el Estado argentino debe contemplar por sobre todo los derechos del menor, ¿sí? De la niña, el niño o el adolescente. Y esto se está pasando por encima la República Argentina, ¿sí? Y esto también viene a modificarlo el decreto. Hay un caso reciente, el de Vanessa, ¿no? Exacto. Que va un poco en ese sentido. ¿Cómo es ese caso? Bueno, el caso de Vanessa es una ciudadana peruana que el 1 de febrero vienen unos agentes, relato muy corto, vienen unos agentes, Policía Federal va a un domicilio donde era el domicilio de la hermana, no era el domicilio de ella, a pesar de que tenían la posibilidad de contactarse a través de la Comisión del Migrante porque tenían el teléfono y el mail. Bueno, terminan llegando a este domicilio, le mienten, le dicen que la acompañen a la comisaría porque tienen que llenar unos datos sobre una notificación. Cuestión, ella termina yéndose, se logra comunicar con un abogado, se la lleva y se lleva al menor de sus hijos, de 2 años, argentino, porque todavía es lactante. Entonces, de esa manera la llevan a una comisaría, que es la comisaría que está en Lugano, calle Madariaga, que tienen ahí como una sección de la Dirección de Migraciones. El abogado, cuando llega a esta comisaría, se da cuenta que no se trataba de ninguna notificación, porque por ninguna notificación te llevan policías a una comisaría. Entonces, bueno, se da cuenta que tiene en realidad ya un pedido de expulsión de la jueza Biotti, ¿sí? Y en esto, bueno,
habla con su cliente, en este caso Vanessa, le explica que ella tenía una causa, la cual cumplió, y que desde de esta causa que ya se cumplió, porque Vanessa estuvo presa por un delito de estupefacientes en el 2011, cumplió 4 años en la cárcel de Seiza, salió, y acá también como entendiendo que las personas que se encuentran privadas de su libertad, el sistema penitenciario no está preparado para que puedan reinsertarse a la sociedad. Sin embargo, Vanessa, siendo migrante y siendo mujer, además, lo logra hacer, logra estudiar. Y con 3 hijos, y ¿no? Tiene 2 hijos más después de salir de la prisión. Y empieza a laburar, ¿no? Empieza a laburar como enfermera, pero no podía tener el DNI porque tenía esta causa, y la causa esta caduca a los 10 años y se van a cumplir dentro de un par de años, recién estos 10 años. Entonces, esto de quedaba en el medio sin papeles, no seguía laburando y no podía ejercer su profesión a pesar de haber terminado la carrera, porque por esto que les digo, cumple una causa, pero sin embargo, y rehace su vida por su propio mérito. Tiene hijos menores todos argentinos, y todo esto la jueza no lo contempla. El abogado mete un amparo, un habeas corpus, etcétera. Bueno, el lunes estamos hablando, esto pasó el viernes a la noche, el lunes a la mañana ya la trasladan directamente, mientras el abogado se estaba moviendo, porque la verdad que se estuvo moviendo, esto también hay que decirlo, y ni el juzgado de menores de turno durante ese lapso, ni la jueza Biotti hicieron nada por estos menores. Entonces, ella finalmente el lunes por la mañana, y acá también agentes de migraciones, porque ella no se quería subir al avión, agentes de migraciones, mientras ella estaba en el aeropuerto de Ezeiza, la amenazan de que si no se sube, lo van a mandar a su hijo de 2 años solo. Entonces ahí ella entra en un estado de shock, termina subiéndose al avión y terminan expulsándola desde el 4 de febrero, que Vanessa no está en el territorio argentino, está con su hijo separado de sus otros 2 hijos menores, y la de 14 años desde ese momento tiene problemas de habla, por ejemplo. O sea, una detención arbitraria, una expulsión absolutamente ilegal. Esto es lo que está haciendo Macri con este retroceso del decreto, ¿no? Que vos estabas comentando desde enero. Exacto. Hay un montón, si bien esto se inicia antes del decreto, vemos que estas expulsiones, y también porque con el discurso de combatir la delincuencia, etcétera, vienen persiguiendo a la comunidad migrante, que no representan ni siquiera 2 millones en toda la población argentina, según el último censo. Obviamente que somos un chivo expiatorio, obviamente que los medios hegemónicos y comerciales también sustentan lo que dice el gobierno de turno, en este caso Cambiemos, ¿no? De derecha, ya también lo sabemos, y que la comunidad migrante está organizándose. Está también la campaña Migrar no es delito, que presentamos una nota en la Dirección de Migraciones justamente para que el director de Migraciones, Horacio García, nos reciba y tome en cuenta estas demandas, porque el caso de Vanessa, derechos de niños, podemos hablar de género, podemos hablar de unificación, el derecho a la defensa también, que se están pasando por encima, pero es el que conocemos y que tomó visibilidad. Sabemos que hay muchos procesos de expulsión irregulares. Claro, hay muchos procesos en curso. Entonces ustedes están con esta campaña de Migrar no es un delito. ¿Dónde pueden encontrar información las personas que nos están escuchando, y cómo se pueden contactar con ustedes? El Facebook de la campaña es así, Migrar no es delito. Esto funciona en Buenos Aires. En sábado, el 9 de marzo, se lanzó en Córdoba también la campaña. Migrar no es delito, es donde sacamos los documentos y tenemos las redes de comunicación, digamos. Y bueno, hay 6 organizaciones argentinas que están integrando la campaña, que eso también, como la idea es hacerlo federal. Bueno, seguiremos. Muchísimas gracias por haber venido, y vamos a seguir este tema. ¿Tú querías decir algo más? No, que dijera cuáles eran esas, por ejemplo, organizaciones que integraban el Movimiento Popular La Dignidad, Frente Darío Santillán, el FOL, la FOP, el Polo Obrero también, y bueno, en la última movilización, que fue el migrantazo el 13 de marzo, hubo una delegación de la CETEP también.
Pues sí, hay que seguir, y además esos adolescentes que han quedado acá, ¿no? A hacer un seguimiento, a ver qué pasa. Vamos a escuchar una música para levantar un poco poética de nuestro compañero y querido trovador Francisco Villa de Chile. El alma del alma mía. El alma del alma del alma del alma mía no sabe qué cuerpo habita, no sabe, no, y suele fugarse sin darse por aludir, burlando la ley sin culpa, válgame Dios. El alma del alma del alma del alma mía no entiende de economía ni religión, y orbita borracha de noche y de poesía, escasa de presupuesto y de pudor. El alma del alma mía, a veces no cabe duda de amor a primera vista, de canto sin partitura. El alma del alma mía no tiene muy buenas juntas, milita con los artistas, herejes y marabuntas. Del alma, del alma, del alma mía no tiene cuenta corriente ni Mastercard, no goza de superávit ni regalías, el trueque le ha dado sexo y prosperidad. El alma del alma, del alma, del alma mía no es grata en el paraíso institucional, proscrita por vaticanos, la malparida, se embriaga con Benedetti, Silvio y Serrat. El alma del alma mía, a veces no cabe duda de amor a primera vista, de canto sin partitura. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Shokakap nimlas conogel, kinya juntichiliguchichihue, kinya quintachelea jau kushka kushuleo, kakanahla arechi. Mujeres, resistencias y luchas. Bueno, en este segmento de mujeres esta vez les saludo, recién llegada de tierra liberada de la Cuba socialista, donde pudimos presentar el documental realizado por Resumen Latinoamericano y por mí. Y estuvimos allí en el Festival Santiago Álvarez in Memoria, que es el número 17. Recordarles que este festival es en memoria de ese documentalista, creador del noticiero cubano, ese revolucionario de los documentales, Santiago Álvarez, donde yo creo que cualquiera que hagamos un documental político y revolucionario hemos tenido que beber de él, ¿no? Entonces, bueno, antes de contarles la experiencia ahí de 8 de marzo, porque yo estuve justo, Julia, en el 8 de marzo y Valeria, y pude ver el 8 de marzo cubano. Bueno, antes de eso, les voy a presentar una entrevista especial que le realicé a Lázara Herrera. Lázara Herrera fue la última compañera de Santiago y estuvo con él no solo sus últimos años, sino apoyando todos los proyectos de él. Y ha seguido su memoria cuando él muere en el 98, realizando este festival Contra Viento y Marea, porque es un festival de documentales, donde ella luchó para que fuera solo de documentales.
Y les he puesto estos fragmentos de la entrevista que pueden ver entera en la web de Resumen. Lázaro Herrera. ¿Quién es Santiago en realidad para todo el trabajo audiovisual revolucionario que se ha hecho en Cuba? Bueno, Santiago Álvarez es, ante todo, un genio que revolucionó el documental, que le dio nueva voz y nuevo rostro al cine documental, sin haber sido una persona formada y estudiada en cine, ni en medios audiovisuales, ni nada. Santiago tenía graduado de filosofía, pero era un hombre de una gran cultura, tenía un gran conocimiento de música, o escuchaba mucha música, como yo siempre decía, era incapaz de dar 2 pasos bailando, pero música que escuchaba tenía esa capacidad imaginativa de saber a qué rostro o imagen se le podía poner. En el caso de Cuba, él es el padre del documental cubano, y pienso que un poco influyó muchísimo en casi todos los documentalistas de Iberoamérica y de América Latina. Era un hombre de una gran capacidad de trabajo, muy preocupado siempre por el público, de que el público recibiera lo que él hacía y lo asimilara. Él decía que si el público se aburría con lo que hacía, es que el trabajo de él era malo, no el público. Y siempre trabajó para el público, nunca... Santiago no se apuntaba a eso de cineastas que trabajan para regodearse, para hacer un cine para ellos, no. Lo que yo hago es para que el público lo disfrute, lo asimile, y lo que no esté bien, cambiarlo. El público cubano tiene la costumbre de comentar en voz alta en las salas de cine, las cosas que les gustan y lo que no. Y Santiago iba todas las semanas, cuando estrenaba el noticiero ICAI, al Cine Pairé, y se sentaba en una esquina a esperar la reacción del público. Y según esa reacción se producía, decía, aquí hay que hacer un cambio en esto, esto hay que mejorarlo. Y ya llegó un momento que el público cubano exigía tener noticiero ICAI en pantalla. Y había personas que iban al cine solo para ver el noticiero. Sí, yo le quiero explicar a las personas que nos escuchan que justamente recuerdan, aquí en el festival hay compañeras y compañeros que recuerdan que iban a veces a ver las películas por el noticiero, porque iba siempre delante de la película. Sí, y todavía al cabo de unos cuantos años, de más de 30 años, sí, que el noticiero salió de la pantalla por cuestiones económicas, unas burocráticas otras, pero sobre todo la cosa económica influyó mucho porque, bueno, se acaba de caer el muro de Berlín, el noticiero se hacía en blanco y negro con películas Orgor que mandaban de la RDA, e incluso se comenta que uno de los últimos envíos que venía por barco no se produjo, y la existencia que había en el ICAI de película virgen negra pues se acabó y hubo que sacar el noticiero de... Yo me quería referir también a su faceta internacionalista, ¿no?, que nos ha marcado tanto, ¿no? Esa película de Hanoi, la película del Che, cómo él también se fue a hacer Allende, ¿no? Cómo él vivía todos los procesos de liberación y se ha convertido también en un documentalista realmente a favor de los pueblos en su lucha, ¿no? Eso también es importante. Él tenía un eslogan que decía que el cine documental era el arma de lucha de nuestros pueblos. Y en eso, a eso dedicó él toda su vida, hasta el final de su existencia. Porque él decía que había, si tú quieres despertar a una gente, ayudarlo, tiene que mostrar buenas imágenes, o sea, bien hechas. Y eso fue una dura batalla para mí cuando empecé el festival aquí en Santiago, que la gente quería que se pusiera ficción y un documental, un noticiero. Yo dije, no, esto es solo documentales. Me costó trabajo, pero gané la batalla. El pueblo de Santiago de Cuba tiene una formación documentalística buenísima. Ya ellos van a los documentales,
En fin, es todo un esfuerzo que se debe hacer, ¿no?, para que el documental sea apreciado. Nos queda un aspecto que a mí me parece fundamental. ¿Cómo ponía Santiago el corazón? Cómo, incluso hablando con Pedro, su último editor, ¿no?, él dice, las cosas que Santiago le decía, que la edición no tenía que ser hecha con la razón, sino con el corazón. Quizá por eso nos emociona tanto y a veces se nos saltan las lágrimas. ¿Cómo ves tú? Mira, Santiago era una persona muy racional y muy subjetivo. Él decía que no creía en la objetividad de la gente, no, porque es subjetivo. No, aquí nadie es objetivo, todo el mundo es subjetivo. Y él trataba de despertar en la gente los sentimientos o se identificasen ante las imágenes que estaban mirando. Hay una entrevista que le hicieron a él hace mucho tiempo, que salió en la Gaceta, donde él dijo la frase pensar con el corazón. Yo pienso con el corazón. Y realmente pensaba con el corazón. Era un hombre excepcional, de un sentimiento, no hay palabra para describirlo. Preocupado por todo lo que está a su alrededor, sus compañeros, los hijos de sus compañeros, todo. Si uno tenía un problema, ya se convertía en un problema de Santiago Álvarez. Que podía estar aquí hablando de él 3 horas tranquilamente. Hay muchas cosas todavía por decir de él, muchísimas, que nos pueden ayudar a todos, que pueden ayudar a los jóvenes a entender por qué él era así. Última pregunta, sobre todo porque me has hablado de la juventud y yo también pienso que tenemos que llegar como comunicadoras a la juventud, que son la continuidad, ¿no? ¿Por qué es importante que difundamos la obra de Santiago y que hagamos festivales de Santiago en todas partes? Mira, esto es igual que estudiar historia. Si tú no estudias historia, no caminas. Entonces la obra de Santiago, que refleja la historia de nuestros pueblos, que nos culmina el combate contra el enemigo común, que sigue siendo los desgraciados vecinos del norte, con tantos problemas que tienen en su casa, viven y mueren, tratando de acabar con ya. Mira la situación con Venezuela. Están repitiendo la misma historia que hicieron con nosotros. Que les importa su venezolanos como eso es mentira. Lo que quieren es inmensa riqueza que tiene ese país. Las guerras que ellos desataron en el oriente, con Libia, con Afganistán, para cogerse el petróleo. No pueden importar a 3 pepinos si Gaddafi era bueno, macho, a eso a ellos no les importaba. Era quitarlo del medio para llevarme todo a mi sancha. Y con Venezuela es el mismo problema. Entonces uno tiene que darle clase de historia a los muchachos. Y el noticiero que hay es una genial clase de historia. Bueno, y después de esta hermosa entrevista a Lázara, vamos a escuchar a la trovadora cubana Ivete Cepeda en este tema de Milanés, Para Vivir. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien, que esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también, que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí, que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti. Y ahora ya ves lo que pasó, al fin nació
al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque es penoso, lo tienes que decir. Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir, que mi dolor no es menos, y lo peor es que ya no puedo sentir. Y ahora tratar de conquistar con vano afán ese tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor. Para vivir. Bueno, y continuamos en nuestro segmento de mujeres, resistencias y luchas. Y bueno, María, felicitaciones por el reconocimiento que te dieron en el Festival de Cuba, pero no vamos a pasar por alto lo que dijiste, que estuviste un 8 de marzo ahí en la isla. Contanos un poco cómo se vive. Así nosotros en el programa anterior estuvimos un poco hablando de cómo habían sido las repercusiones de la marcha acá, principalmente en Capital Federal, pero bueno, compartinos tu experiencia. Mira, muy fuerte, porque justo además ese 8M el festival había puesto todo películas de mujeres. Y entonces no solo estaba cubanas, estaba un documental de Ellas Crean, que son artistas cubanas, un homenaje a Mariana Grajales. O sea, el festival se había hecho eco del 8M. Y lo primero que yo hice cuando salgo, yo estaba con Beatriz Santamaría, que está en la película, ¿no? Y había venido conmigo. Y le digo, Beatriz, aquí no salís a la calle. Y me dice, no, María, acá no estamos en guerra, estamos en paz. Entonces acá es una elaboración que se hace desde febrero. Se están haciendo trabajos en los sindicatos, en los lugares de trabajo, en los lugares feministas de la delegación. Y se va informando de nuestras luchas, de los logros, de lo que nos falta. O sea que es todo. Y el día 8, lo que más me sorprendió, que lo vi, porque si no lo ves, no lo crees, es que los varones se dedican en todos los lugares de trabajo a tener un detalle con las compañeras. Entonces les llevan un bizcocho, un pastel, una cosa, y entonces hay un festejo en que las reivindican como compañeras que han conquistado derechos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del festival, yo fui con el director del ICAI, que es el nuevo director, que es un tipo muy sencillo, del Instituto de Cine Cubano, y él les llevó un cric a todas las trabajadoras del festival, que eran muchas, mujeres, la mayoría, y ahí, con el pañuelo del aborto que yo llevaba a todas partes, él se fotografió con las compañeras con el pañuelo, ¿no? Fíjate que nosotras acá, a veces en las canciones, es como que estamos exigiendo derechos, y negando por un lado, bueno, no queremos bombones, no queremos flores, queremos que nos reconozcan los derechos. Y estaba pensando, mientras vos nos comentabas que gratificar o acompañar a las mujeres con algo dulce, cuando nosotras acá no, prefiero que antes de que me regales un chocolate, luches conmigo por ejemplo, el derecho al aborto. Claro, porque allá se habla desde otro lugar y se está en otro lugar, es otro planeta, yo ya estoy convencida, ¿no? En donde los logros de las mujeres están apoyados, esos logros no están apoyados por los varones, por los compañeros, desde el comienzo. Entonces yo incluso entrevisté ahí a compañeros, que ya iremos poniendo otro día, donde dicen, no solo estamos a favor, es que creemos que tienen que avanzar más en puestos de responsabilidad,
tienen que mandar más, allá dicen mandar, ¿viste? Entonces, bueno, es bastante sorprendente. Yo quiero que escuchen un poquitico de las compañeras, porque yo me fui a la CTC de Santiago de Cuba, a la Confederación del Trabajo, y con las compañeras, y bueno, tienen unos testimonios muy, muy alegres, muy empoderados en ese día 8 de marzo. Yo me llamo María Ferrero Ochoa, funcionaria de la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia de Santiago de Cuba. Nosotros festejamos el 8 de marzo, el día más bello de las mujeres cubanas. Lo festejamos con alegría, con entusiasmo, hacemos fiesta por donde quiera, hacemos estimulación, hacemos intercambio de mujeres trabajadoras y como mujer al fin, qué honor tenemos para festejar un día como hoy. Recordando a nuestra secretaria invicta, líder de la Federación de Mujeres Cubanas, Vilma Espinguilló. ¿Cuál te parece que son los logros más importantes, así, en un minuto, de la mujer cubana? Tener una revolución tan linda como la nuestra. Ese es el logro más bello que tengo. Dime tu nombre. Magdalena Merino Costa, miembro del secretariado de la CTC provincial. Bueno, hoy es un día de fiesta en todos los colectivos laborales y en toda la población, en las delegaciones de la Federación de Mujeres Cubanas, porque hoy se celebra la terminación de una jornada que se viene desarrollando desde el mes de febrero en homenaje al 8 de marzo, donde se reconocen trabajadoras, se hacen matutinos especiales en cada área de centro de trabajo y delegación, reconociendo el trabajo de la mujer, reconociendo todas las labores que realizan nuestras mujeres, siempre con el ideario presente de Vilma Espín, cada día más unida, defendiendo a esta revolución por todas las conquistas que tenemos, porque la mujer está presente en todo, sin distinción de raza, es decir, que tienen derecho a estar en cualquier tipo de trabajo, defendiendo siempre sus derechos. En cuanto a la salud y seguridad, también está reconocida en la Constitución los derechos que tiene nuestra mujer de su licencia de maternidad, su licencia también no retribuida en el caso que la necesite. Es decir, que siempre con el presente de Vilma Espín estamos donde quiera, y donde quiera que la revolución nos necesite, ahí estamos unidas defendiéndola y colaborando para que cada día se desarrolle más en el logro de toda la población. Bueno, hermoso lo que estaba diciendo, principalmente porque es un día de fiesta, claramente, ¿no? Ellas lo viven como un día de fiesta. Y pensaba también esto de que nosotras el día 8 convocábamos a un paro, ¿no? Convocábamos a las mujeres a parar y a salir a la calle, y como vos bien comentabas, ellas estaban en sus espacios de trabajo haciendo reflexiones o celebrando realmente la conquista de sus derechos, como que ya tienen allanado un territorio que nosotras todavía estamos por ahí, como decían, no sé si es en una guerra, pero una guerra por nuestros derechos, o sea, y en nuestros propios cuerpos, ¿no? También. Fíjate que cuando hicimos las presentaciones fuimos a 2, y yo siempre en las presentaciones, tú sabes, en la película es todo un debate feminista y político y revolucionario. No se habla solamente de las cubanas y su papel histórico, no, se debate. Y los debates allá fueron muy largos. En el Cine del Cobre, en un poblado chiquito de la Sierra Maestra, estuvimos 1:30 de debate. Y cuando les contaba cómo había sido el 8 de marzo, por ejemplo, en Argentina, y yo les decía, millones de mujeres indignadas, dolidas, sufridas, porque se mueren nuestras chicas por el aborto, porque nos matan por los femicidios, se llevan las chicas para la trata. Yo veía los rostros de las que me miraban, ¿no? O sea, se les caían las lágrimas, o sea, decían, ¿cómo es posible que eso esté sucediendo? Bueno, y ahí una compañera me devolvió de la FMC de allí, del pueblito, y decía, bueno, yo sabía esto por Telesur, porque Telesur nos cuenta, pero escucharlo así, de cómo está sufriendo la mujer en el capitalismo, porque no es Argentina, es Brasil, es Guatemala, es México. Ellas realmente se conmovían y se solidarizaban inmediatamente.
y decían eso que acabamos siempre diciendo en las muestras, ¿no? Que solo en una revolución, la que queramos construir, ¿no? Vamos a conseguir esos derechos. O sea, ahí está claro, es lo que tú dices, o sea, está claro que esa sociedad ha ido avanzando en consenso, en un consenso entre hombres, mujeres. Ahora, desde hace 20 años, con el trabajo de Mariela Castro, las disidencias sexuales se han sumado, están presentes, están muy activas las chicas lesbianas, las trans, en la actividad militante contra la violencia hacia la mujer, que también se lucha en Cuba. Se está luchando para que las mujeres en las familias, que es donde quedan los reductos, digamos, de violencia psicológica, violencias verbales, violencias, al fin, que no son femicidios, pero sí tienen esas vertientes de violencia, se puedan luchar y llevar adelante para que desaparezcan totalmente. Entonces, bueno, ahora acabamos de enterarnos de una noticia que queremos dar al final del programa, Carlos. Sí, bueno, es importante por todo lo que está pasando en Brasil. Lo acaban de detener a Michel Temer, el ex presidente de Brasil, el que provocó la detención de Lula da Silva, y lo acaban de detener precisamente por el caso Lava Jato, que es el que está salpicando de corrupción a todo el gobierno brasileño y a gobiernos de América Latina. No solamente a Temer, sino a su segundo en el partido, en el MDB, están en la cárcel hoy porque un juez ha decidido sacar adelante también este tema de la corrupción contra este funcionario. Bueno, seguiremos informando en el próximo programa y a través de nuestra web van a saber las consecuencias. Nos vamos despidiendo de este programa con esta joyita de la trovadora argentina que queremos tanto, Paula Ferré, y la cubana Aurora Feliu, Brazos de Sol, de Alejandro Filio. Hasta la próxima semana. Hoy me vino la gana que no las musas. Hoy no tengo pretextos ni disculpas para cantarte a ti, para escribirte un verso y descolgarte desde aquí hasta las ganas de la mañana ya por venir. Hoy primero del segundo del año, mientras esta mujer rompe el espacio para inventarse al fin, para mirarla toda en el silencio y de perfil, tomo sus manos como escenario para existir. Y es que no importa que digan que está trillado, hablar de amor que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado, hablar de amor que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Se detiene el reloj sobre nosotros, caen las 10 que resbalan por sus hombros y se cuela la luz y se enreda en tu pelo, pero la liberas tú. Oro y diamante por un instante de todo azul. Y es que no importa que digan que está trillado,
hablar de amor que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado, hablar de amor que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. La, 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 la.